La ONCE nació el 13 de diciembre de 1938, fruto de la iniciativa de un grupo de personas ciegas que, avanzadas a su tiempo y continuando una acción que ya habían empezado algunos años antes, lograron convencer a las autoridades de la necesidad de facilitar al colectivo un medio de vida alejado de la mendicidad y de una posible pensión. Hasta la fecha, entre muchos logros y avances, bajo el paraguas de la ONCE se han constituido varias fundaciones mediante las cuales la organización desarrolla su labor social. Estas son Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, creada en 1988, Fundación ONCE del Perro Guía, creada en 1990, Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina, creada en 1998, y Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera, creada en 2007. Hoy, en 2018, cumplen 80 años este jueves de esta semana y es una de las organizaciones españolas mejor valoradas, más respetadas y que presta más ayudas a las personas con discapacidad. Está con nosotros y es un placer, de verdad, tener a Patricia Sanz Cameo, vicepresidenta de Políticas Sociales e Igualdad de la ONCE. Buenos días, Patricia. Muy buenos días. Bueno, lo primero, felicidades, como se dice, porque cumplir 80 años para este tipo de organizaciones pues nunca es sencillo, ¿no? Y llegar a los 80, un gran logro. Para estar bien orgullosos, felicidades, eso en primer lugar, desde aquí, desde antes de que amanezca, a todo el Grupo ONCE, sin duda que sí. Muchísimas gracias. La verdad es que sí, que es un honor poder cumplir 80 años y poder hacerlo además con buena salud. Con buena salud en cuanto al reconocimiento al que tú te referías, que la sociedad tiene de lo que es la ONCE y de lo que hacemos, y con buena salud interna, porque después de 80 años pues podríamos haber caído en la acomodación, ¿no? En la relajación. Suele pasar a veces, sí. Y lo que tenemos es que reinventarnos todos los días y en eso estamos, además también, para llegar a los de siempre y para llegar a la sociedad que de nuevas no seguramente empieza a oír hablar de nosotros, pero sí empieza a conocernos un poquito más. Claro que sí. ¿Por qué es la ONCE fundamental en la sociedad española, Patricia? Pues mira, es fundamental... Es un poco general la pregunta, pero bueno, si podemos sintetizar sí. Un poco, por favor. Es fundamental porque se incorporan más de 3.400 afiliados a nuestra organización cada año. Y eso significa que hay mucha gente que pierde la visión de manera total o parcial, pero en cualquier caso muy importante, y necesita de una organización como la nuestra que sabe cómo ayudarles a asumir esa pérdida importante de visión, porque lo que supone esa pérdida importante de visión es un cambio significativo en cómo hacer las cosas del día a día y en cómo hacer las cosas pues que le implican relacionarse con su entorno, sea laboral, sea de ocio o sea del tipo que sea. Entonces, que haya una organización que te ayude, que te oriente y que te anticipe cuáles son las dificultades que te vas a encontrar por tu falta de visión, pues es importante. Y es importante además porque a través de pues nuestros vendedores, que son los que están en la calle todos los días, 20.000 hombres y mujeres, conseguimos trasladar de manera muy fácil lo que hacemos y lo importante que es hacerlo con la complicidad de la sociedad. ¿De qué está más orgullosa la ONCE a día de hoy? Porque celebrar, como hemos dicho, 80 años no es fácil, 8 décadas de existencia. Vamos a avanzar un dato. En este aniversario, el Grupo Social ONCE, que es la suma de la ONCE, la Fundación ONCE y las empresas sociales Ilunion, se muestra orgullosa porque cerró el ejercicio pasado con una plantilla formada por 70.625 personas, de las cuales, oigan bien, el 58% son personas con discapacidad, casi 41.000, y un 43% son mujeres. La verdad es que son datos muy buenos y un poco a ello te quería preguntar, ¿no? ¿De qué está más orgullosa la ONCE después, bueno, a nada ya de cumplir 80 años como organización? Pues mira, estamos muy orgullosos sobre todo de ser un proyecto de personas y para personas, como nosotros decimos siempre. De personas porque ese dato que es muy importante, el que tú dabas, de más de 70.000 trabajadores en todo el Grupo Social ONCE, llega a los 73.000 cuando cerremos este año 2018 y por lo tanto hay muchas personas que hacen realidad nuestro proyecto, que es llegar a quien lo necesita
porque tiene una discapacidad. Llegamos a 72.000 personas con ceguera y deficiencia visual en este país, de forma directa atendiendo la ceguera que comentábamos antes, y llegamos a 4 millones de personas con discapacidad que hay en este país gracias a la labor que hace nuestra fundación, la Fundación ONCE, a la que también aludías al inicio en tu presentación. Entonces, conseguir que las personas que trabajan en el grupo vean ese resultado final de la ayuda que supone para quien tiene discapacidad, para nosotros es lo más importante, porque es un mensaje que contagia y que llega a más gente por quienes lo hacen posible y por quienes reciben esa atención. Así es. Yo no quiero abrumar mucho con datos a nuestros oyentes, pero también otro que quería comentar ahora en el principio es que se incrementaron las ventas en los diferentes productos de lotería un 4%, algo que permite impulsar pues aún más la inversión social, ¿no? en materia de discapacidad. Además de las ventas de las empresas sociales y Union, han crecido un 6,4%. No sé si nos puedes detallar un poco más, Patricia, cómo será esa inversión social en los próximos años. Pues mira, hay una que se va a mantener seguro y que lleva desde el principio con nosotros, y es un doble objetivo de apostar por la formación, por la educación y por el empleo. Nosotros tenemos una población de 7.500 alumnos con ceguera y deficiencia visual, 7.500. Que en más de un 99,5% están estudiando en escuelas totalmente inclusivas y normalizadas. Eso hace 80 años no era posible. Hemos avanzado en la normalización, pero desde luego como proyecto que nos ha traído hasta aquí, proyecto de presente y proyecto de futuro, sigue absolutamente vigente. El proyecto de seguir creando empleo fundamentalmente para personas con discapacidad, más de 8.400 empleos creamos, no tanto internamente, que también lo hacemos, sino que conseguimos que otros externamente lo creen. Y eso es muy importante porque también supone normalizar. Y también hay proyectos muy importantes de presente y de futuro en los que vamos a seguir trabajando. Que las nuevas tecnologías sean accesibles para nosotros es fundamental. Porque la tecnología nos introduce y nos posibilita que realmente formemos parte de manera normalizada de la sociedad, o nos excluye totalmente y nos margina si no es accesible. Es muy importante eso que dices de los ciudadanos, por y para los ciudadanos, porque también os he leído, ¿no?, que se ha logrado a una sociedad que ha colaborado a lo largo de estos 80 años con el grupo, con la ONCE, lo que permitió que evolucionar pues hacia lo que es ahora, ¿no? Una sociedad comprometida y solidaria y dispuesta a generar oportunidades para quien más lo necesitan, como vosotros hacéis. ¿Cuáles son principalmente estas oportunidades que brindáis a los ciudadanos? Pues mira, la oportunidad de contribuir con nosotros todos los días, comprando nuestros productos de juego, porque saben que van destinados a una finalidad social. Y saben que parte de lo que hacemos es gracias a lo que nos compra aquel que lo hace todos los días o que lo hace cuando buenamente puede. Entonces, lo importante es que consigamos implicar a la sociedad en que esa compra de un producto social, que evidentemente compran porque todo el mundo quiere que le toque, pero elige a quién se lo compra por lo que hace con lo que ingresan. Entonces, eso es lo importante, fortalecer esa complicidad de la sociedad, que conozcan que el Grupo Social ONCE es el cuarto mayor empleador de este país para personas con y sin discapacidad. Nuestra prioridad fundamental, desde luego, es la discapacidad, pero es que también generamos empleo para familias que no la tienen y que gracias a tener un trabajo pues pueden tener una vida digna. Quería abundar un poco en eso también, en ese proceso de oportunidades. ¿Cómo cuida la ONCE a una persona desde que se queda ciega, tanto de niño, adolescente, los distintos procesos, ¿no?, vitales, desde niño, adolescente a mayor? ¿Qué servicios presta en cada etapa de su vida? Si podemos concretar un poco, Patricia. Pues desde que un afiliado llega a nuestras manos, por ejemplo, si hablamos de un bebé en atención temprana, además de trabajar la estimulación con el bebé, lo que hay detrás es un trabajo muy importante con la familia, porque asumir que tienes un bebé ciego no es pasar del no saber al tener que atenderle, ¿no? Entonces hay un trabajo con el bebé y con la familia. Y eso durante toda la etapa educativa es así. Tan importante es trabajar con el niño, con el alumno, como hacerlo con la familia y con el centro educativo al que asiste, porque la inclusión es real en la medida en la que no solo se quede en el aula y no solo adaptes el material, sino que cuando ese niño se relaciona con sus compañeros, cuando sale al recreo, cuando tiene otro tipo de actividades extraescolares, también sea considerado como una parte más.
Y cuando un afiliado llega a nosotros de adulto, cada vez hay más gente que se queda adulta, que se queda ciega en edad adulta por un accidente, por una degeneración macular. Entonces, lo importante es enseñarles con esa rehabilitación con la que trabajan nuestros profesionales. Tenemos más de 1.500 profesionales en el área de servicios sociales destinados a conseguir que cuando una persona se queda ciega y llega a nosotros, recupere las riendas de su vida y vuelva a sentirse útil y sea autónoma. Eso es lo principal, que sea autónoma, da igual que esté estudiando, que esté trabajando en su vida diaria y que consiga además tener un mundo relacional y tener un ocio también inclusivo en el que pueda participar con quien quiera, porque es autónomo para elegir cómo, cuándo y con quién ir. Has citado antes, los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes, si no tengo mal apuntado, 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, ya se pueden adquirir también a través de la web de los juegos de la ONCE. La verdad es que siempre estáis proponiendo nuevos juegos, concursos divertidos, distintos. Y quería preguntaros, la sociedad española, lo hemos dicho antes, es una organización, la ONCE, respetada, bien valorada. ¿Vosotros percibís que la gente pues siempre está pendiente con el paso de los años, ¿no? de los juegos que seguís proponiendo? ¿Cómo lográis ese feedback, esa buena respuesta que seguís teniendo después de tantas décadas? Pues mira, intentamos, primero a nivel de comunicación, intentamos combinar la comunicación totalmente publicitaria y comercial de nuestros productos con una comunicación social que fundamentalmente ahora pues veréis en los medios de comunicación, en radio, en tele, con un tipo de comunicación más social, donde los propios protagonistas son personas con discapacidad. Entonces, cuando la gente ve eso, ve que la discapacidad no es solo un concepto, sino que son personas con nombres y apellidos. Y a través de esos 20.000 agentes vendedores, a los que nosotros llamamos centinelas de la ilusión, porque son los que están en la calle todos los días en contacto con la sociedad, pues conseguimos contar lo que hacemos y conseguimos que cada persona que compre se sienta importante, porque su granito de arena para nosotros es vital. Realmente es lo que nos permite atender a esas más de 72.000 personas y de forma indirecta, con el 3% de todo lo que comercializamos que va a nuestra Fundación ONCE, a esos 4 millones de personas con discapacidad. O sea que sí que es importante ese granito de arena de cada persona que compra, y la sociedad española desde luego es de las más solidarias del mundo. Es importante porque va destinado a una persona con nombres y apellidos. Directamente. Buena respuesta además también. Llamamos un poco más de actualidad. Estáis, buena respuesta y bien reconocida, la ONCE, en premios y galardones que la ONCE recibió en los últimos tiempos de otros países e instituciones europeas, por ejemplo, las últimas de cámaras de comercio en Bruselas y en Brasil, y han seleccionado al Grupo Social ONCE como Empresa del Año en 2018. Una pregunta un poco obvia, pero yo creo que es ineludible. ¿Qué supone para el grupo este tipo de reconocimientos y de qué estáis, ¿no? más satisfechos cuando os quieren dar este tipo de galardones, Patricia? Pues mira, para nosotros es muy importante recibirlos. Podría mencionarte el que recibimos en 2013, el Príncipe de Asturias, también los que tú has mencionado, y cualquiera que nos den, porque al final supone un reconocimiento a la labor que hacen esas personas a las que me refería antes y ese proyecto vital que para muchas personas que lo que han perdido es la visión, pero no las ganas de hacer cosas, supone poder seguir lo que les aportamos, ¿no?, con nuestro trabajo. Entonces, no solo es importante hacer cosas, sino contarlas, y también es muy agradable que te las reconozcan y tener la oportunidad de contar ese equipo de personas que tienes detrás para hacerlo posible. Al final, mi cara, como la de otros compañeros, es la visible. Pero desde luego el trabajo va mucho más allá del que hago yo, y forma parte de un gran equipo humano que se cree lo que hace, y que si la ONCE lleva 80 años, muchos de nuestros profesionales llevan, no te voy a decir 80, pero llevan muchos años y siguen trabajando con el mismo entusiasmo y la misma dedicación. También otra bonita labor que está haciendo la ONCE es, si nos puedes definir un poco en qué consiste o detallar esa gran labor solidaria que estáis haciendo en Latinoamérica y en los Balcanes que estáis desarrollando. Si nos puedes abundar un poquito. Pues mira, por ejemplo, en Latinoamérica, y en los Balcanes también, la labor educativa la verdad es que es fundamental allá donde estemos, aquí de forma directa, y tanto en Latinoamérica como en los Balcanes, pero sobre todo en Latinoamérica, contando con el apoyo del propio país, de las asociaciones de ciegos de la zona y de los propios poderes gubernamentales del país, porque es importante ayudar, pero el día a día lo va a hacer la gente que esté allí. Entonces nosotros apoyamos, asesoramos, orientamos.
hasta donde nos dejen. Nosotros estamos dispuestos siempre porque lo que queremos es ayudar a las personas ciegas del país a través de proyectos Ágora, de formación, a través de creación de empleo, a través de empoderamiento de personas con discapacidad, de mujeres con discapacidad tan importante aquí, pero más todavía en esas zonas. Y además tenemos un proyecto muy reciente que ya está funcionando, que es la puesta en marcha de 2 lavanderías en Colombia, una en Bogotá y otra en Medellín, que crea empleo para más de 200 personas con discapacidad en Colombia. Más de 200. Sí, así es. Qué bien. Y también, bueno, cambiando un poco de tercio, pero otro de los aspectos a destacar de ONCE, de Grupo ONCE, es el enorme vuelco en materia de comunicación y de acceso a la cultura, ¿no? Que supone, pues, lo has mencionado al principio de la entrevista, las nuevas tecnologías y la lucha de la ONCE, pues, por conseguir aplicaciones adaptadas a las personas con discapacidad visual, muy en boga, además, todo esto. No sé si nos puedes definir algunas de estas, cuáles son las más famosas, las que mejoran un poco la vida de las personas con discapacidades. Pues mira, para nosotros es muy importante tener acceso a la información. Y tener acceso a la información que hoy en día en nuestra sociedad es fundamentalmente visual, pues hay que complementarlo de alguna manera. Nosotros tenemos, por ejemplo, una aplicación que te permite descargarte, que es nuestra biblioteca digital de la ONCE, que te permite descargarte los libros que hay grabados en ella, y hay más de 55.000 títulos a los que todas las personas ciegas afiliadas a la ONCE pueden acceder. ¿Por qué? Porque si tú estás acostumbrado a leer y a los 50 años pierdes la visión de forma importante, una de las cosas seguramente más cotidianas, pero que más echas de menos, es esa. Con lo cual nosotros lo que intentamos es facilitar, intentamos y lo hacemos, que de manera accesible se pueda seguir teniendo acceso a la lectura, que de manera accesible puedas tener acceso a películas, y también tenemos una aplicación por la que tú te puedes bajar la audiodescripción y ponerla como acompañamiento a la película que estés viendo, para que te audiodescriba aquellas imágenes eminentemente visuales que si no ves no vas a llegar a percibir, y por tanto hay un hilo conductor de la película que no vas a entender al 100%. Ajá, qué bueno. Hablando de cultura, ahora mismo en la actualidad tenemos el Museo para Tocar, que pueden disfrutar. Es muy interesante, una exposición además sobre el vestuario en el teatro clásico griego con piezas de un museo de Sagunto. ¿Qué podemos avanzar de esta genial exhibición para que se animen a acudir nuestros oyentes, Patricia? Pues mira, yo les animaría a todos los que nos escuchen a que vayan a nuestro museo, que está en la calle La Coruña, número 18 de Madrid, y que, a diferencia de todos los demás, es un museo en el que se ruega tocar, tanto si ves como si no. ves. ¿Por qué? Porque hay muchos grandes monumentos en nuestro país y en cualquier otro a los que, pues a lo mejor visualmente tú no llegas a algunos detalles, pero yo desde luego no voy a llegar a la inmensa mayoría. Y allí lo que tenemos son maquetas, son adaptaciones donde en dimensiones, en proporción lógicamente, pero tienes adaptado y puedes acceder pues a esos monumentos, a esas obras, por ejemplo, a réplicas como las que tú mencionabas antes, que en cualquier caso lo que te hacen es que te permiten tocar y a través del tacto te permiten crearte esa imagen que de manera visual no vas a tener. Y está abierto tanto a nosotros como desde luego a la población en general. Que lo desee. Siempre se dice, me quedan 3 preguntas para terminar, que además tengo gran interés, porque siempre se dice que el Grupo Social ONCE es un modelo único en el mundo de prestación de servicios a discapacitados y capacidad financiera para ello. Si tuviéramos que definir en 1 o 2 líneas qué hace del Grupo Social ONCE para ser un referente a nivel mundial, a diferencia de otras organizaciones, ¿por qué destaca el Grupo Social ONCE, Patricia? Porque es una organización única que trabaja la discapacidad visual de manera directa y las otras de manera coordinada a través de nuestra fundación. Y porque realmente tenemos a profesionales muy especializados en lo que supone trabajar con la ceguera y la deficiencia visual. Y lo hacen de manera individualizada, teniendo en cuenta las necesidades, características y el momento de pérdida visual de cada una de las personas que tienen delante. Y yo creo que eso es importante. Y es muy importante también el reconocimiento de nuestra sociedad. Lo tenemos y lo sentimos día a día. Y al final transmitir que a cualquiera que nos pase
muchas veces, ¿no? Decimos, si me tiene que pasar algo, que sea la visión lo que pierda. Claro. ¿Por qué? No, a nadie nos da igual perder la visión, pero porque sabes que tienes detrás una organización que te va a ayudar, que te va a amparar y que además te va a ayudar no solo en cómo recuperar tu vida sin ver, sino en defender esos derechos como ciudadano, que es lo primero, es ciudadano con discapacidad, pero primero eres ciudadano, defender esos derechos como ciudadano de los que la sociedad te tiene que dar respuesta y nosotros somos el acompañamiento en lo que la ceguera incide. Uh-huh. Respecto al futuro, ¿cómo se presenta para el Grupo 11? Mucho realizado, la verdad es que un montón, hemos repasado un montón de cosas y la verdad es que enhorabuena porque es admirable todo lo que hacéis, pero también mucho por conquistar aún, ¿no? ¿Cuáles un poco son los objetivos de la ONCE a corto, bueno, a medio plazo, vamos a decir? ¿Qué metas os proponéis para los siguientes años, Patricia? Pues mira, nos proponemos sobre todo seguir siendo útiles y necesarios para quienes lo necesitan porque tienen esa discapacidad visual. Y luego, además, nos proponemos en incidir en esa explicación externa de lo importante que es que seamos, lo comentaba antes, ¿no? Que seamos ciudadanos de pleno derecho, no porque las personas con discapacidad tengamos que estar demostrando cada día que somos capaces de superar las barreras, que lo hacemos y lo seguiremos haciendo y la ONCE está ahí para ayudar a que lo hagan, sino en conseguir, por ejemplo, que cuando hablamos de ciudades para todos, cuando hablamos de ciudades modernas, realmente den respuesta a las necesidades de todos. Nos encontramos hoy en día en las calles de cualquier ciudad o de muchas de las ciudades de nuestro país obstáculos móviles, vehículos móviles que no van además por ningún sitio en concreto. Nos encontramos bicis, patinetes, motos y todo a la vez. Entonces, es importantísimo que la ONCE rehabilite a una persona para que sea capaz de asumir que tiene que llevar un bastón blanco por la calle porque no ve y que le enseñe a manejarlo. Uh-huh. Pero si las calles de la ciudad no permiten que vaya por un sitio en concreto porque se atraviesa una bici, un patinete y sin ningún orden ni concierto, pues al final serán ciudades modernas para los más hábiles y más rápidos. Pero desde luego para una persona ciega que no va a ver por dónde le viene, uh-huh, no lo van a ser. Entonces, esa incidencia externa de explicar lo importante que es que la ciudad de verdad sea para todos y no solo para los mejores, uh-huh, es algo que es un reto que tenemos por delante muy vigente en estos días. Muy importante, así es. Dos últimas. Además, esta penúltima la quiero tratar especialmente porque es sobre el aspecto organizativo de la ONCE. El pasado martes 4, se celebraron las elecciones número 11, a las elecciones al Consejo General y territoriales. La ONCE es una organización, sepan todos ustedes, de y para ciegos. Uh-huh. Se autogestiona, todos los directivos son afiliados. Incido en esto, en la gestión interna de los propios ciegos españoles que supieron eso en diferentes etapas, pues hacer grande a la ONCE, ¿no? Me parece que esto es importante señalarlo y yo creo que es admirable, ¿verdad, Patricia? Pues sí, concurrimos más de 67.000 personas a un proceso absolutamente democrático donde cada afiliado tiene la oportunidad no solo de recibir servicios, sino de opinar sobre el futuro, de construir los documentos, esos retos del futuro y de además de apoyar, ¿no? La candidatura que elija cada cual. Y eso es lo que hace que la ONCE sea realmente participativa, porque cuenta con todos desde el principio hasta el final, en el diseño, en la aplicación y desde luego en la recepción de lo que ofrece. Y una última más. Una organización que ha cumplido 80 años, yo creo que es una de las mejores fuentes para hacer esta pregunta. ¿En qué debe avanzar o mejorar la sociedad española, si tiene que avanzar desde tu punto de vista o mejorar en algo? Y si España es un país solidario, Patricia. España es un país muy solidario, muy, muy solidario. En lo que tiene que avanzar es, pues, seguramente en conocer más los proyectos que se hacen y las organizaciones que los llevamos a cabo. Tenemos también que avanzar más en cómo comunicarlos, en cómo informar de ellos y en cómo llegar al último rincón. Y ahí la verdad es que vosotros, los medios de comunicación, nos apoyáis mucho, pero sois un altavoz importantísimo y fundamental. Y por eso son tan importantes, ¿no? Programas como este que hablen de lo social. Hay muchas preocupaciones hoy en día sobre la mesa para todos los ciudadanos, para todos nosotros, con visión, sin visión y con y sin discapacidad. Pero que no nos olvidemos nunca de hablar de lo social, porque a todos nos puede tocar en un momento determinado y todos podemos ayudar en un momento determinado. Con un poquito, además. Las personas con discapacidad no solo recibimos y aportamos. Y el resto puede aportar
siempre, y puede llegar un momento en el que también necesiten recibir. Entonces tenemos que colocarnos siempre en esa dualidad de puedo dar y puedo recibir. Depende del momento de la vida, de los recursos que tenga y de las oportunidades también que me ofrezcan. Patricia Sanz Cameo, vicepresidenta de Políticas Sociales e Igualdad de la ONCE. Ha sido de verdad un placer este ratito que hemos tenido aquí contigo y hablar de tantas cosas buenas que hace la ONCE, esta organización que va a cumplir dentro de muy poquito, en un día, 80 años. No está nada mal, pues por otros 80, otros 80 más. Larga vida, como se suele decir a la ONCE. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí en Antes de que amanezca. Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a celebrar este cumpleaños. Muchas gracias. Ha sido un placer. Buenos días, gracias. Buenos días.